están conectando. Ya no mandes saludos. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a su programa CC Familia en Vivo. Hoy estamos aquí con un tema muy interesante. Si tienen alguna duda, les pedimos que pongan sus preguntas por vía WhatsApp y nosotros se las podemos contestar. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial, es Geni Altamirano Figueroa. Hola Geni, ¿cómo estás? Hola Pati, gracias por la invitación. No, gracias a ti por permitirnos tenerte en el programa. Ella es un miembro de nuestra congregación, mamá de 2 adolescentes, ama de casa, trabajadora. Y bueno, como mamá eres todóloga, ¿no? Sí, así es, hacemos un poquito de todo. Y los invitamos a que se sigan conectando, compartan esta transmisión a todos sus contactos. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es dislexia en adolescentes y el método Davis, que es un método de corrección. Así es. Tenemos a Geni, ella nos va a platicar de la dislexia a través de la experiencia que tuvo. Ajá, sí, bueno, mi experiencia sí me gustaría recalcar ahí un poquito. Mi experiencia es como mamá, la parte que yo viví como mamá de un adolescente. Entonces es toda como la vivencia, ese tramo que estuvimos trabajando con mi hijo que es adolescente. Entonces esa es la experiencia y lo que yo les voy a compartir, porque ahí pues hay especialistas, pero esa es la parte como mamá, como la viví. Ya nos había acompañado en una transmisión del programa de radio. Hubo mucha gente que le gustó el programa porque, bueno, hablaste de lo que era la dislexia, características, y la verdad que fue un programa muy interesante. Por eso tenemos hoy el honor de tenerla aquí en nuestro programa. Mucha gente pidió que se repitiera el programa por radio, pero qué mejor que tenerla en vivo en el programa de CC Familia. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor no se les olvide anotarla por vía WhatsApp. Geni, de acuerdo a tu experiencia y a lo que viviste con tu hijo, ¿nos puedes decir qué es la dislexia? Sí, claro, pues mira, la dislexia es un sistema de aprendizaje diferente, no es una enfermedad, es un sentimiento, la reacción a un sentimiento de confusión. ¿Por qué de confusión? Porque las personas disléxicas piensan en imágenes, entonces todo lo que son palabras los confunde, sobre todo al momento de estudiar en clases es donde más predomina esta parte del aprendizaje, porque lo que son los números, los símbolos, las letras, los confunde. Entonces es una reacción, es un sentimiento ante esa confusión. Entonces, pero no es una enfermedad ni es algo hereditario. Hay un método para corrección. Tenemos ese método, pero en sí esa es la dislexia. O sea, estamos hablando que la dislexia es simplemente un método diferente de aprender. Así es, ¿no? Es un método diferente de aprender. Y creo que lo vemos, bueno, los que son maestras, que tienen la bendición de ser maestras, lo ven mucho en todos los alumnos que tienen a cargo, ¿no? Cómo cada niño aprende de diferente manera. Y este tema del que hoy vamos a hablar, sí es un poquito, pues bueno, alarmante, pero a la vez es un tema muy interesante porque como mamás, cómo etiquetamos a nuestros hijos, o a veces puede ser la maestra, sin darnos cuenta que ellos están teniendo algún problema, que en este caso pudiera ser dislexia, sí. y que se les pudiera ayudar de diferentes formas. Sí, así es, porque es como yo lo repito, es un sentimiento de confusión. Entonces llegan a ese estado, ¿no?, de confusión, y hay unas características por las que uno puede detectar esa parte de la dislexia. En ocasiones, pues quien lo puede detectar más de cerca es los maestros en las escuelas, porque llegan a mandar notas donde dicen su hijo va mal, no pone atención, siempre está jugando, es irresponsable, no tiene responsabilidad. Entonces ahí es como los primeros que lo empiezan a detectar. Luego también nosotros como padres empezamos a detectar, ¿no?, cuando vemos sus cuadernos, cómo escriben,
en los exámenes, que están saliendo mal en los exámenes al final de los periodos, entonces que sí hay un déficit de atención, pero vuelvo a repetir, porque ellos están en ese estado de confusión. Y se estima que en México un porcentaje de entre el 5 y el 17% de los niños padecen de dislexia, y son niños que en realidad, aparte de ser pues brillantes, muchos niños por la desesperación o por no encontrar la ayuda adecuada por parte de los papás o de los maestros, pues desertan de la escuela, ya no se les, o sea, ellos mismos se bloquean y no pueden terminar su ciclo. Sí, fíjate que ese es un punto muy importante, Pati, ese que acabas de decir, porque sí se les tiene que ayudar a los niños porque se frustran mucho, traen mucha frustración a sus vidas, tienen mucha baja autoestima por lo mismo, porque no pueden destacar en las materias, entonces sí llega a haber mucha deserción. Entonces tú nos hablas que las primeras personas quien puede detectar si el niño tiene dislexia o no son los maestros. Sí, ellos son el primer filtro. Ok. Tenemos una pregunta del público, ¿la podemos contestar? ¿Cómo sé que mi hijo tiene dislexia? Preguntan vía WhatsApp. Pues por las reacciones que hemos estado comentando, porque tienden a ser muy distraídos y irresponsables en la escuela, pero no es porque no lo quieran ser, sino porque están en el sentimiento, en esa confusión. Entonces pues están en clases y no entienden lo que están aprendiendo y se ve reflejado en las calificaciones, y todo el transcurso del ciclo escolar van arrastrando toda esa, pues todo eso que no aprendieron, toda esa falta de conocimiento. ¿Tenemos alguna de las características por las cuales podemos detectar si el niño está sufriendo dislexia? Y bueno, alguna de ellas es que parece ser un niño brillante, muy inteligente, pero no puede leer, no puede escribir y no tiene buena ortografía. Sí, también otra característica es que tienen mucha facilidad para lo que es la música, los deportes, las artes, entonces le ponen más empeño a eso en lugar de ponerle empeño a todas las materias académicas. Entonces también ahí se puede ver que brillan más en esa parte, pero vuelvo a insistir, otra vez traen la confusión, por eso no avanzan en la otra parte de su vida académica. Y muchas veces a estos niños se les etiqueta como flojos, descuidados, inmaduros y con problemas de comportamiento. También una de las características es que tienen un alto IQ, pero sus calificaciones en el colegio no lo demuestran. No les gusta, o sea, salen bien en los exámenes orales, pero en los escritos les da pavor, sí. Y ahí se bloquean y pueden tener malas calificaciones. Sí, ¿no? Así es, también tienden a ser muy soñadores, todo el tiempo están soñando, imaginando, pensando, pero eso es algo bueno que con el método de corrección después les ayuda a esa parte. Tienen baja autoestima, se frustran al no salirles las cosas tan fácil como ellos, o sea, piensan que puede ser. No les gusta el colegio, no les gusta la lectura, no les gustan los exámenes. Una de las características que mencionabas, pues sí son talentosos, pero en materias, ¿no? Como sí. Arte, en los deportes. Teatro, deportes. Y muchas veces los niños pueden verse que estuvieran soñando despiertos, ¿no? Sí, así es. Y también tienen mucho problema con la ortografía. También eso es una manera de detectar. O también pueden detectar que las tablas de multiplicar se las aprenden muy bien del 1 al 5 y después les cuesta mucho trabajo aprenderse las tablas de multiplicar, la del 8, la del 9, la del 7 también, porque están en la confusión, están en esa parte, ¿no? De la confusión. Esa es también otra manera de detectar. Y ellos aprenden más haciendo las cosas manuales. Sí, porque tienen más facilidad para todo lo que es manualidades y sobre todo se expresan, como ellos piensan en imágenes, se expresan con dibujos. Es más fácil expresarse con dibujos. Si les ponen
a que describan con palabras, alguna vivencia les cuesta mucho trabajo describir con palabras. Es más fácil describir con dibujos, así se dan a entender con las demás personas. Genial, a mí me gustaría que nos platicaras cómo fue tu experiencia en base a tu testimonio con tu hijo. Sí. Primero podemos contestar una pregunta del público. Sí. Bueno, saludos desde Cocoyoc y nos preguntan, ¿cómo se manifiesta la dislexia en el adulto? Ya hablamos del niño, ¿hay manifestaciones en el adulto? Sí, sí, también. Sí, las hay, porque las traen desde niños. Entonces, pues no se han dado cuenta, pero por lo regular el adulto ya hizo sus propias maneras de hacer su corrección. O sea, hay quienes cuando leen ya tienen su forma de leer, dice la letra más grande no se me olvida, y entonces tienen como sus propias técnicas con las que salieron adelante. Pero y podemos ya, siendo adultos, y no darnos cuenta que tenemos esa situación, ¿no? Que somos disléxicos, exactamente. Sí, así es. De hecho, yo ahora con todo el proceso que viví con mi hijo, cuando la terapeuta le aplicó el test que estuvimos leyendo y que me estuvo informando sobre este tema, pues yo descubrí que yo soy disléxica también. Y bueno, aquí digo, no es hereditario, esto no es hereditario, es una forma de aprender diferente. Pero yo descubrí esa parte. Yo estudié la carrera de arquitectura y sí, a mí se me daba mucho lo que es las artes, las manualidades, y me gustaba siempre estar haciendo dibujos porque era la forma en que yo me expresaba, y me costaba mucho trabajo expresarme con un escrito, con algún documento. Hasta la fecha me cuesta un poco de trabajo, pero sí, yo entendí que tenía muchas partes de la dislexia. Tenemos otra pregunta del público. Preguntan vía WhatsApp, ¿la dislexia es un trastorno? ¿Lo consideran como un trastorno? No es un trastorno. Es una manera de aprendizaje diferente. Sí, porque mucha gente lo nombra como dislexia o trastorno de aprendizaje. No. Hay personas que tienen un trastorno y aparte se acompañan con la dislexia, pero no, la dislexia no es un trastorno. ¿Y cómo es importante que como mamás estemos al pendiente de nuestros hijos? Como lo decíamos hace rato, muchas veces los etiquetamos, decimos es que pues quédate aquí, siéntate, ponte a hacer la tarea, pero no nos damos cuenta que ellos están padeciendo, Sí. En este caso pues hablando de la dislexia, y es importante poner atención a la manera en que nuestros hijos van aprendiendo, ¿no? En la escuela, y no etiquetarlos ni como flojos, como decías hace rato, ni como desobligados. Y desgraciadamente yo creo que hay poca información de este tema, en cuanto que hay maestras que sí llegan a etiquetar a los niños. Sí, que no les ayudan. O sea, ellos avanzan el tema y el niño se va quedando, se va rezagando, ¿no? Y entonces pues llega a reprobar el año escolar, ¿no? Lo llega a perder, y eso es muy frustrante para un niño, un adolescente, reprobar el año escolar. Y pues de ahí es donde empieza la deserción escolar. Tenemos otra pregunta del público. Nos preguntan, ¿a dónde podemos acudir una vez que es detectada la dislexia? Me imagino en el pequeño, ¿o quién nos puede ayudar? Bueno, les recuerdo los de nuestros teléfonos. El Centro de Capacitación para la Familia, se pueden comunicar ustedes con nosotros. Es el 777-511-4219 y 777-538-4401. Nosotros podemos canalizarlos, darles toda la información que ustedes requieran. De hecho, creo que ahora hay herramienta muy importante, hay algunos test para contestar, y ahí darnos cuenta si realmente somos disléxicos o no. No podemos etiquetarlo nada más por una o dos características, ¿no? Sí. O sea, esto ya es un proceso en donde a los niños se les hacen pruebas más a fondo, no nada más que cumplan con dos características y etiquetarlos. Sí, así es, Pati. Sí, esa es una parte muy importante, las pruebas. Sobre todo nosotros ver, pues darle seguimiento a nuestros hijos, que aunque sean adolescentes, pues revisar sus cuadernos, ¿no? Ver cómo van, o por qué estás reprobando, por qué no le entiendes, qué es la parte que no le entiendes.
Entonces, acercarnos a ellos para ver lo que está pasando y cómo les podemos ayudar a que salgan de esa crisis en la que se encuentran. Y más que nada es motivarlos para que ellos no se sientan frustrados y llegue el momento que digan, ya no continúo con la escuela, con la educación, y son niños que en realidad pues tienen talentos y dones muy importantes en donde ellos pueden sobresalir en muchas áreas de su vida. Solamente es cuestión de irlos como dándoles esa dirección, irlos enfocando y darles esa motivación, ¿no? Sí, para que ellos puedan salir adelante. Y bueno, me gustaría que nos platicaras de tu testimonio. Sí. Pues yo pasé algunos meses, pues sí, un poco complicados con esta situación, porque mi hijo tuvo un cambio de colegio. Entonces yo pensé que era esa parte del cambio, porque sí lo había detectado un poquito antes, pero no tanto o tan sobresaliente como en este periodo que se tuvo el cambio de colegio. Entonces ya íbamos para el tercer mes y él no se adaptaba, iba muy mal en la escuela, estaba a punto de perder su año escolar. Entonces ya lo había detectado un poco en el colegio, el niño mismo él ya lo había detectado, él me había dicho, mamá, si yo estoy en la clase, dice, yo me pongo a ver el cañón proyector y pienso que si se cayera el cañón proyector, ¿a quién le iba a caer en la cabeza? ¿A cuánto se les iba a afectar? Entonces cosas así, ¿no? El niño se ponía a estar pensando, porque estaba distraído, su sentimiento de confusión pues lo tenía ahí al máximo. Entonces, platicando con él, con mi esposo y todo, pues llegamos ahí a la conclusión de que el niño necesitaba ayuda, pero no sabíamos para dónde ni cómo era la ayuda. Entonces, ya hay un familiar que tenemos, es terapeuta, es facilitadora. Hay un método de corrección que se llama método Davis, que vamos más adelante, lo vamos a platicar. Justamente están preguntando eso, que si hay algún tratamiento o método para que lo compartan. Sí, pues buenas noticias. La verdad es buenas noticias porque nosotros vivimos esa parte que fue muy difícil para nosotros, pero oramos, le pedimos al Señor que nos ayudara y Dios nos abrió una puerta. Y sí, hay un método que se llama método Davis. Hay facilitadores. En México solamente hay 6 facilitadores y uno de ellos es la psicóloga que nos atendió, que es Berta Figueroa, pero muy bueno el método, tiene corrección de hasta el 90%, ahorita mi hijo ha logrado como el 70% de corrección, logró salvar el año escolar y se motivó mucho porque les ayuda mucho el método, porque como repetimos, como son visuales, el método va enfocado a todo lo que es visual, entonces sí tenemos buenas noticias y es algo que nos ayudó mucho y también pues va de la mano con el apoyo que dé el colegio. Nosotros en lo personal, la directora del colegio, le quiero mandar un saludo si nos está viendo, la licenciada Coral Vargas, ella nos ayudó mucho, ella se interesó mucho en el tema, ella me apoyó en que si esto era para bien, que nosotros estamos buscando la solución, que podía el niño tomar los cursos, porque sí el primer curso es un curso intensivo de una semana, pero contamos con todo el apoyo de la escuela. Eso es muy importante, contar con el apoyo de la escuela, porque es un trabajo entre padres de familia, niños, adolescentes y la escuela. Sí, los maestros. Sí, los maestros forman parte muy importante de este proceso. Estaba viendo también que hay niños que se quejan, les afecta también en cuanto a la visión, y ellos se quejan de cuando están leyendo, sufren mareos, dolores de cabeza, dolores de estómago, y lo primero que pensamos es, mi hijo necesita lentes, y corremos con el oculista. Sí, así es otra de las características. ¿Tenemos otra pregunta del público? Este es un comentario, dicen, pensé que solo si confundía las letras era dislexia. Pues no, porque también puede confundir los números. Hay una parte de la dislexia que es la discalculia. Entonces, también puede haber la confusión en los números. Por eso muchos tienen mucho problema en las matemáticas. Pero volviendo, hay solución a este problema.
Y también sabemos que hay ingenieros muy exitosos que fueron disléxicos, o sea, independientemente de que se habla de que a los niños les cuesta mucho trabajo, bueno, los niños que sufren de dislexia les cuesta mucho trabajo las matemáticas y todo ese tipo de materias, pero una vez que empezamos a ayudarlos y que empezamos con los métodos correctos para que ellos puedan salir adelante, son personas muy exitosas. Sí, así es, pues el que encabeza la fila de personas exitosas es Albert Einstein. Él era disléxico, Albert Einstein. Ok, y por ejemplo, también me habían dicho, quiero que me saques de esta duda, que cuando están en el comentario también que decía, ¿no? Que cambian palabras, letras, ¿no? En las palabras, por ejemplo, en lugar de leer casa, ellos pueden leer caso. Así es. Y entonces empiezan a regresarse y empiezan a leer la oración, pues la repiten muchas veces. Sí, también ubicaciones, lugares, tienden a confundirse en ubicaciones, ¿no? En nombres de las personas, bueno, lo que estabas tú comentando. Sí, son niños que con cualquier sonido, con cualquier cosa pueden distraerse. Sí, se tienden mucho a distraerse fácilmente, necesitan poner mucha atención a lo que están haciendo. ¿Y el método del que tú nos hablas, eso también lo corrige? Sí, corrige bastante porque hace mucho énfasis de acuerdo al test, qué es lo que le está fallando al niño. Tenemos otra pregunta del público. ¿Pueden confundir los padres o los maestros la dislexia con quizá un tipo de autismo? ¿Para eso son estos test? Sí, pues sí, es que es bien importante buscar al especialista, al terapeuta, porque él es el que define o lo canaliza hacia dónde va. Y tú lo comentabas hace rato también, que, bueno, antes de empezar el programa estábamos platicando y Jenny me comentaba que son niños que no tienen noción del tiempo. Así es. Que les cuesta mucho trabajo leer el reloj. El reloj, sí. Y no tienen una noción. Para ellos, pues no es importante, ¿no? El tiempo, no saben si se hace tarde, si es temprano. Así es, sí, no tienen noción del tiempo. Nosotros, por ejemplo, como papás tenemos, apúrale porque se nos hizo tarde. Ajá. Vamos, pero ellos, y tú hasta los ves tan bien lentos, ¿no? Porque no entienden el proceso de lo que es el tiempo, y es de las primeras cosas que empiezan a ver en el método de corrección, hacen su imagen de lo que es el tiempo. Y ahí como papás tenemos una tarea muy importante, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, tú dices, no tienen noción del tiempo, son lentos y estás apurándolos, y entonces empieza a generar un ambiente de tensión y los empezamos a regañar y no sabemos que ellos en realidad tienen esta situación, ¿no? O sea, que tienen que ser atendidos, pero es muy importante lo que comentabas del método de corrección Davis. Y bueno, ya ese lo vamos a hablar de este método el próximo programa. Les recordamos, cualquier duda, cualquier información, cualquier pregunta, puede hacerla por vía WhatsApp al teléfono 777-511-4219 y 777-538-4401. Y nuestro versículo clave del día de hoy es Romanos 12:6, que dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Recuerden, pueden mandar todas sus preguntas. Tenemos aquí a Jenny que nos va a ayudar a contestarlas. Y bueno, ya no te vamos a interrumpir más con tu testimonio para que puedas terminarlo. Sí, pues entonces buscamos la ayuda profesional, que la verdad fue muy excelente. Mi hijo, él me decía, mamá, ayúdenme porque yo siento que algo tengo, no sé qué es. Entonces pues Dios nos abrió puertas en ese lugar, y el niño tomó el primer curso, que es el más importante, el curso intensivo, y vimos mucha mejora, mucha mejora en su autoestima, en su personalidad, en toda la corrección que él traía, y le hicieron su diagnóstico. Entonces hicieron los test, le hicieron un diagnóstico dirigido al colegio y unas maneras en las que él iba
aprender en el colegio cómo íbamos a trabajar con los maestros, para que también él no se sintiera que era diferente a sus compañeros, pero sí de verdad que es un trabajo entre padres de familia y alumno y los maestros. Entonces, pues así es como nosotros pudimos avanzar y ya pues más tranquilos, ¿no? Porque sí llegamos a tener días yo estaba muy preocupada porque pensé que el niño iba a perder el año escolar, pero lo que más me preocupaba es que decía, bueno, no va a terminar ni su educación básica este niño, o sea, era lo que más me preocupaba, no es posible que ni siquiera su educación básica vaya a terminar, ¿no? Pero gracias a Dios encontramos este método de corrección y está muy motivado, encontró que sí tenía él muchas facilidades para la música y tiene una facilidad increíble para sacar las canciones, los tonos, todo, se le facilita mucho esa parte y también es muy deportista. ¿Y ustedes no se habían dado cuenta que tu hijo traía, pues, o sea, léxico y él te pedía, ¿no?, que lo ayudaras? Sí. Pero una cosa, bueno, algo que mencionaste muy importante, que ustedes lo oraron y Dios les dio la dirección. ¿Qué hubiera pasado que a estas alturas, pues uno muchas veces quiere resolver las cosas con nuestras propias fuerzas? Sí. Y siempre nos tenemos que agarrar de la mano de Dios. Es muy importante orar, pedírselo y bueno, Dios les dio la dirección. Sí, para que ustedes pudieran ayudar a tu hijo. Sí, así es muy importante orar porque es la manera en que Dios te va dirigiendo hacia dónde ir y te va abriendo las puertas para que haya soluciones o existan soluciones. Tenemos otra pregunta del público. Preguntan si es costoso el tratamiento, que ya más bien le vamos a llamar método, ¿verdad? Método. ¿Es costoso el método? Pues sí, un poco. Pero se adaptan a las posibilidades, hay posibilidades de adaptarse. Y sí. Otra pregunta dice vía WhatsApp, ¿un niño con dislexia puede desarrollarse a la par de sus compañeros? Más o menos sí, estabas contando. Sí puede hacerlo, no necesita educación especial ni sacarlo de su salón de clases. Ni que sea reprobado. No, ni que sea reprobado, porque el método de veras es bien exitoso el método, porque el método los integra, o sea, ellos tienen sus formas especiales de aprender, ahora ellos van a aprender a hacer sus imágenes, o sus visuales con el sistema educativo. Sí, no hay necesidad de sacarlos de su salón de clases. Y más bien como maestras tienen ese trabajo de integrarlos con todos los alumnos, ¿no? A la par. Sí. Y no aislarlos, porque finalmente ellos se sienten rechazados, yo me imagino que por eso llegan a sentir esa frustración, porque ven que no avanzan a la par de sus compañeros. Sí, así es, y por eso es bien importante el diagnóstico, porque ya con el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de mi hijo, la terapeuta hizo muy bien énfasis en las materias en las que se le tenía que dar seguimiento. Entonces, se les explicó a los maestros qué era lo que tenía, cuál era su método de corrección y qué era lo que se iba a lograr en esa materia. Entonces, sí es bien importante tener un diagnóstico. Invitar también a todos los papás a poner pues la atención en nuestros hijos y ver qué es lo que ellos están sufriendo o viviendo, por qué les está costando trabajo la escuela, por qué tal vez están ellos pues expresando ese rechazo hacia la escuela, hacia la lectura, hacia el aprendizaje. Sí, fíjate que sí, Pati, eso es muy importante, porque de repente, por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado por muchos años, entonces a veces pues sale uno corriendo al trabajo y regresa uno corriendo, ya solamente revisa cuadernos, tareas, cosas así, pero no le dan un poquito más énfasis a lo que está pasando, ¿no?, con ellos, pero sí es importante estar más al pendiente, ¿no?, de nuestros hijos. Tenemos otra pregunta del público. Es más bien un comentario. Erendira Godoy nos dice que es muy interesante el tema para los hijos y también para los que tenemos nietos, porque muchas veces los padres trabajan y los abuelitos son los que se quedan con los hijos en casa, ¿no? O también yo creo que muchas veces como papás nos cuesta trabajo darnos cuenta que nuestros hijos están teniendo una situación, ¿no? Que los tenemos que atender, o sea, nos cerramos. Pensamos que nuestros hijos
pues son perfectos, que no pudiera haber nada que los afecte, pero sí es muy importante poder estar abiertos a esos comentarios. Sí, y como mencionaba el comentario del público, pues los papás, es tu caso, ¿no? Que trabajas y que llegabas, nada más revisabas, pero no estabas un tiempo, o sea, no le dedicabas ese tiempo a tu hijo en el cual te hubieras dado cuenta, pues sí, muchísimo antes. Muchísimo. Es lo que yo le pregunté a la terapeuta, que si no era tarde para ver, y me dice que no, que hay etapas de crisis y es cuando uno se da más, pone uno énfasis en buscar una solución, que no era demasiado tarde, que fue el momento. O sea, como adultos también podemos empezar con el método y tenemos, sí nos va a dar resultados. Sí, yo tengo conocimiento de la terapeuta, ella tiene adultos que está tratando y sí les ha ayudado mucho el método. E incluso la terapeuta tiene una alumna que de 16 años no sabía leer y escribir y ella le enseñó a leer y escribir. Entonces, pues imagínense la autoestima de esa muchacha el día que aprendió a leer y escribir. Sí. Les recordamos los teléfonos, es 777-511-4219 y 777-538-4401. Pues se nos fue rapidísimo el tiempo. Nos gustaría seguir con Jenny la próxima semana. Solamente vamos a poder contestar ya 2 preguntas del público y te invitamos, Jenny, a que la próxima semana nos acompañes para que nos hables del método Davis y podamos darle la información a la gente que nos pregunten. Y de todas maneras, a los teléfonos que yo les mencioné pueden comunicarse con nosotros, están aquí arriba también. Se pueden comunicar con nosotros y nosotros los podemos orientar y les podemos dar toda la información que ustedes como papás, como abuelos requieran. Los podemos canalizar con las personas con las que tu hijo recibió las terapias. Sí, claro. ¿Sí? Tenemos la pregunta del público. 2 nada más, dice, hay diferentes tipos de dislexia, esa es una, y la otra, ¿a qué edad se presentan los síntomas de dislexia? Bueno, la terapeuta, ella me comentó que es cuando empiezan a leer y a escribir, es donde ya se puede identificar que hay dislexia, un poquito entre esas edades. O sea, estamos hablando que, no sé, unos... Como entre 6 y 7 años. 6, 7 años. 7 años. ¿Y la otra pregunta? Que sí, hay diferentes niveles de dislexia. Sí, pero ya eso sí ya lo trata la terapeuta, porque por eso es muy importante el diagnóstico, porque ya ella es como canaliza o ve si la atención es ahí con ese método. Sí, es muy importante el diagnóstico. Si creen que su hijo tiene algunos rasgos de dislexia, es importante canalizarlo con la ayuda profesional. Ok, pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Y les recordamos los teléfonos 777-511-4219 y 777-538-4401. Jenny, si gustas despedirte. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Platicaran un poquito de las vivencias que tenemos. Nos vemos la próxima semana, igual próximo jueves a las 6 de la tarde.